Todo está conectado. El auténtico cuidado de nuestra propia vida y de nuestras relaciones con la naturaleza es inseparable de elementos humanos como son la fraternidad, la justicia y la fidelidad. Bienvenidos y bienvenidas a contemplar historias cotidianas de personas, de lugares, de experiencias, en torno a un principio de la mano de invitados que lo han ido descubriendo en el trayecto de su vida. Soy Ariel Reyes y estos son historias de búsqueda incansables, de enseñanzas de vida. Esto es Tiempos de Conexión y hoy día estamos con un gran invitado, estamos con Fernando Cortés. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Ariel, a ti y al equipo que te secunda. Recogía dos frases, una de un atleta y otra de un gran personaje en la historia como es Gandhi. Me gustaría leértela y a lo mejor nos puedas compartir el significado que tú haces del valor de esfuerzo y con cuál te quedas de estas dos. Jesse Owens, un atleta estadounidense que ganó 4 medallas de oro, dijo: todos tenemos sueños, pero para convertir los sueños en realidad se necesita una gran cantidad de dedicación y esfuerzo. Eso es lo que hizo Jesse Owens. Y Gandhi dijo: nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Tremendas frases, ¿no? ¿Con cuál de estas te quedas a lo mejor que te hace más sentido respecto al valor o el significado que tú tienes de lo que es esfuerzo? Yo te diría que la segunda frase de Gandhi de alguna manera engloba la primera. No es que la primera no sea exacta, en el sentido de que el esfuerzo que hacemos todos cada día es un verdadero proceso. No es un resultado en sí mismo, sino que esas ganas que le ponemos cada mañana que sale el sol para poder salir adelante y el minuto en que llegamos agotados a casa, con el descanso para volver a partir, nos habla finalmente de un proceso y de un proceso que si no lo disfrutamos naturalmente habremos perdido gran parte de el espacio que implica, ¿verdad? Esperando un resultado y no habiendo disfrutado precisamente, como bien lo decía Gandhi, el proceso, o sea, la riqueza del proceso. O sea que el esfuerzo, primera significación es que es un camino, ¿no? Es parte de un proceso. Sí, claro, sí, no me cabe duda. Y por lo tanto, como camino que es, finalmente tiene personas, tiene finalmente eslabones que te van permitiendo avanzar, tiene acontecimientos que hay que ir desafiando, con lo de dulce y de agraz que tenga, ¿no? Pero finalmente implica una suma de pequeñas, grandes cosas. Qué bonito. Justo lo que vamos a conversar, porque te quiero invitar a poder mirar este camino, el camino de tu vida. Vamos a hacer un viaje. Mira, aquí tenemos una radio, ¿ya? No tan antigua, ¿ya? Pero esto es un símbolo del pasado. Entonces, vamos a pedirte presionar el botón de retroceder y que vayamos a descubrir tu pasado en relación con este valor. Pues, te pido por favor que lo apretes. Y vamos a poner el rewind. Vámonos al pasado. Tú dices cuántos años atrás, ¿ya? Pero la primera pregunta es si recuerdas tú alguna persona, Fernando, alguna experiencia en que hayas visto tú y hayas presenciado este valor. Mira, en esta persona, en este lugar, ¿nos podrías contar, por favor, de qué se trató eso? Partiendo desde la infancia. Bueno, yo soy originario de Chuquicamata. Por ahí compartí una fotografía de una parroquia, que es la parroquia El Salvador. A lo mejor podríamos mostrarla entonces. En una de esas. Perfecto, mira qué maravilla. Cuéntanos, por favor, de esa parroquia. Por ahí casualmente hay una roquita que yo me subía a esa roca y me tiraba con la mochila e imaginaba que era un paracaidista. Tenía medio metro, pero para mí era una tremenda roca. Así es que remontándome un poco a esa bonita fotografía, te puedo comentar el recuerdo de un par de profesores. Yo estudié mi primera fase de la enseñanza básica en una escuela que se llamaba Escuela América. Escuela América.
y profesores que estaban muy involucrados no solo con el aprendizaje de los estudiantes, sino por la naturaleza de la comunidad minera, por estar muy al tanto de lo que era la vida de los estudiantes, no solo en la clase, sino respecto de sus familias, del acontecer diario. Quizás el privilegio era, como era una zona pequeña, Claro. Cada profesor conocía perfectamente la cantidad de personas que tenía en el hogar el estudiante, la relación que teníamos con nuestros padres, el lugar donde trabajaban nuestros padres, que casualmente era el mismo campamento minero, ¿verdad? Y creo que para mí fue muy significativo el entender en la relación del profesor casi como un familiar, la extensión de una familia, privilegio que quizás pocos han tenido. ¿Cómo te inspiró esa experiencia de ver esos profesores que no solo te veían en el aula, sino que también querían ver tu proceso cotidiano, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo te inspiró? Yo te diría que si tuviera que relatarlo en una frase sería poco, ¿eh? Me quedaría corto, como dicen en buen chileno. Cuando tú vas creciendo y vas teniendo esos andamios, personas que van determinando tu vida ciertamente, la van modelando. Por ahí me acuerdo de una canción, ¿verdad? A ver. La del alfarero, ¿verdad? En las manos del alfarero, como un alfarero va modelando una pieza. Creo que ocurre lo mismo con los formadores, esos formadores que desde ya esa época a mí me resultaban personajes tremendamente altos, tremendamente valiosos, y que sin duda van marcando tu vida. En pocas palabras van delineando tu vida independiente de lo que tú vayas haciendo después, convertirte en una persona calificada, en un técnico, en un profesional, pero te modelan como ser humano, que es la maravilla más grande. Oye, pero qué notable que tú hayas tenido como la oportunidad finalmente, porque el haber participado de este pueblo que tú denominas como Chuquicamata. Sí, claro, campamento podríamos. Minero. Campamento minero. Ese campamento minero, los que estaban trabajando, no solo trabajaban por lo que tenían que trabajar, sino que se implicaban en el desarrollo del otro. Y eso, yo me imagino como esta imagen, ¿no? Como que van entrando en uno, pero uno va haciendo el camino. Y uno puede ir captando que lo que están buscando es que yo me pueda esforzar y pueda ejercer esa fuerza, pero también viene de otro esa fuerza. Exactamente. Es como sincrónico, ¿no? Totalmente. Y fíjate con una sincronía bien particular y que dice relación con el tipo de trabajo que se desempeñaba. Hoy día la minería es un mundo mucho más automatizado, Sí, ¿verdad? sí. Mucho más tecnológicamente, mucho más, podríamos decir, eficiente. El tiempo del que yo te hablo, los años 70, yo nací en el año 70, específicamente el 6 de enero del 70, todavía había una implicancia muy de trabajo manual, ¿verdad? Pese a que ya había maquinarias, ¿verdad? Pero ¿a qué quiero llegar con eso? Que finalmente el sentido del esfuerzo estaba retratado por agradecer el tener la oportunidad de que tu padre o tu madre estuviera trabajando en un espacio y que en ese mismo espacio finalmente nos pudiéramos educar, pudiéramos hacer comunidad. Y creo que son elementos que finalmente determinan una manera de ver la vida, como hasta el día de hoy yo la tengo y que creo que inevitablemente la transfiero también en mis distintas actividades. Te quiero invitar a seguir mirando ese lugar. Estamos en el pasado todavía. Ok, todavía estamos en el pasado. Entonces no hablaste de tu colegio, no hablaste de tu parroquia, no hablaste... Pero si hay algún lugar para que podamos visualizar más espacios, ¿no? En que tú hayas visitado o del que tú te recuerdas o hayas oído hablar, ¿no? Donde el esfuerzo era un valor fundamental en la vida cotidiana. O sea, si nos puedes a lo mejor hablar del esfuerzo que viste en tu papá, por ejemplo, Ajá. o si nos puedes hablar del esfuerzo que viste en otros escenarios donde tú cuando eras ese niño miraba y decía, wow, esto yo lo quiero guardar. Sí, Aunque claro. a veces no nos dábamos cuenta, pero lo íbamos incorporando naturalmente en nuestra vida. Sí. ¿Hay algo de eso que nos puedas contar? Sí, mira, mi primera infancia la hice en Chuquicamata, ya te decía, en este campamento minero. Okay. Por lo tanto, un espacio bastante protegido. Hablábamos en el back office recién, ¿verdad? Bastante protegido y por lo tanto de mucho privilegio.
Pero luego me toca, los años 80, emigrar junto a mi familia a Calama, a 16 kilómetros de Chuquicamata, por temas de reglamentación ambiental, qué sé yo. La población, las familias en Chuquicamata tuvieron que emigrar a Calama. Y ahí me tocó empezar a vivir la vida de una pequeña ciudad. Y si tú lo llevas un poco a la pregunta que me hacías del esfuerzo, fue bien interesante descubrir que en una ciudad también habían volúmenes enormes de ejemplos de personas que eran de mucho esfuerzo y donde las condiciones sociales naturalmente eran muy distintas al Chuquicamata, que era más bien homogéneo, donde todos éramos muy parecidos, nos vestíamos igual, los padres tenían un sueldo asegurado todos los meses. Mismo. Por ejemplo, en la pulpería, ¿verdad? Íbamos a la misma parroquia, como veíamos ahí en la imagen. Los fines de semana nos juntábamos en la plaza, el brillo era tomarse un helado, dar un par de vueltas, ir a un cine que había en Chuquicamata, ¿verdad? De hecho, la primera película de La Guerra de las Galaxias, debo decirlo, ¿La viste soy ahí? fans de La Guerra de las Galaxias, fue en Chuquicamata, en el Cine Chilex. El deporte, por ejemplo, ir al Estadio Anaconda, y ya después cuando aparece Cobreloa en el firmamento, ¿verdad? Todo el mundo teniendo como una rutina muy común. Muy común. Pero en Calama, ¿qué pasó en Calama? se se abre ese espectro, ¿verdad? Yeah. Personas que tenían muchas más necesidades, una variedad de personas que evidentemente tenían otro tipo de requerimientos y necesidades, y yo te diría que eso también a mí me marcó muy para bien, en términos de entender que finalmente uno a veces se desarrolla en un microespacio y entiende el esfuerzo muy acotado, pero tú necesitas abrir esos espacios y encontrar el sentido del esfuerzo de las personas también en ambientes no protegidos, si tú quieres llamarlo. Más dificultosos quizás. Sin duda que más difíciles, porque con personas que no necesariamente trabajan en torno a la minería, que bien sabemos es un área bastante privilegiada, si tú quieres, en términos de renta, en términos de beneficio, pero no es del común denominador. Entonces eso te invita a entender que finalmente hay otros cánones que te permiten empezar a definir el esfuerzo también de una manera un poquito más responsable, si tú quieres, más seria. Creo que ahí nace un poco también el espíritu de seguir avanzando en mi formación como persona, siempre rodeado de gente a la que naturalmente le tengo que dar las gracias por ser quien soy, y que me permitió en definitiva también seguir avanzando en esto de poder estudiar, de convertirme en una persona que espero esté haciendo las cosas bien. Hasta ahora es lo que yo quisiera comentar. Avancemos entonces, Sin porque vamos más o menos como los 15 años. Ajá, claro. Pero después tú avanzaste, estudiaste, ¿no? Eres ingeniero comercial, te has dedicado a la educación, ¿no? Pero mirando el pasado, ¿hay alguna actividad así o proyecto que tú hayas participado donde el esfuerzo colectivo haya servido a lo mejor para alcanzar éxito o para alcanzar mejoras? A lo mejor no lo podemos denominar éxito, pero para alcanzar aquellos aspectos que a lo mejor en algún escenario concreto tú decías, no, mira, si aquí se implica el valor del esfuerzo, aquí algo puede ocurrir. ¿Hay algo en tu historia anterior que hable un poco de esto a nivel colectivo? Sí, yo te diría, se me viene a la mente un episodio, yo creo que nada es casualidad, sin duda, todo va ocurriendo con algún mérito. Ya llevaba un tiempo en la universidad, no recuerdo el año específicamente, pero vino todo este tema del aluvión acá en Santiago. No sé si tú te acordarás de, ¿verdad? Me acuerdo. La quebrada, me acuerdo, Macul, ¿cierto? Sí, me acuerdo. Fue terrible. Un grupo de estudiantes que recién se estaba organizando en la universidad, todavía no existía el concepto de centro de alumnos, ¿verdad? Por iniciativa propia decidimos hacer una colecta rápidamente con varias ferreterías de las zonas aledañas para que nos pudieran facilitar herramientas, palas, picotas, cosas por el estilo. Y estuvimos prácticamente una semana sacando barro de las casas, literalmente, porque el barro era
te digo, medio metro o Medio más, metro. ¿verdad? Entonces, a mí me marcó profundamente aquello, en el entendido de que, claro, tú veías la situación desde tu casa, abrigado, viendo cómo caía lluvia, cómo llovía en forma permanente y persistente, y sin embargo, mucha gente estaba en una condición absolutamente de desamparo. Y eso nos permitió hacer una organización que apareció de la casualidad de operar en torno a una obra, a un esfuerzo concreto, que fue sacar a las personas de, de esa situación concreta, ¿verdad? Y nos permitió convertirnos en un centro de alumnos que finalmente no era funcional ni a un ideario político, ni a un ideario de carácter más de gobernanza, sino en torno a entender que el rol que tenemos como seres humanos en estas casualidades está convocado a entender que si tú tienes la posibilidad de hacer algo, no le puedes dar mucha vuelta, sino adherir y hacer cosas. Y desde ese entonces empezó ese camino y logramos hacer varias otras actividades, fíjate tú, a nivel de fiestas navideñas, por ejemplo, ¿Y qué recuerdo. buscaban? Yo te diría que más ¿Transformar? que buscar ¿Mm? Juventud Divino Tesoro, dice una canción de los 80, ¿Ya? ¿cierto? De Sumo, si no me equivoco. Cuando uno tiene un espíritu inquieto, y yo creo que todos lo tenemos, inevitablemente lo tenemos, lo que ocurre es que a veces, Ujú. a veces por distintas razones queda un poquito relegado, un poquito cautivo. Mm. Eh, lo que buscábamos finalmente era entregar lo mejor que teníamos, Ok, porque esa entrega también de alguna manera impacta en tu propio desarrollo. te sigo. Entonces, generas un modelo donde al dar tú esfuerzo, si tú quieres, que es el marco de lo que nos convoca en esta bonita conversación, ¿verdad? Sí. Tiene un efecto inmediato en el retorno, ¿verdad? Hay una imagen acá que también plantea, Ah, genial. ¿hay algo aquí del esfuerzo también Sí, colectivo? claro. Mira, Cuéntanos un mira poco, tú. por favor. Ahí estoy, un tremendo ramillete ese, ¿cierto? A ver. Profesores del área del programa de innovación y emprendimiento Ujú. congregados en una actividad que hizo este comediante, ¿verdad? Yo no recuerdo el nombre de él. Ahí hay una falta enorme de la cual me disculpo. Pero vámonos al fondo. Un tipo que aparece en televisión regularmente, Ok. un tipo que es capaz de desplegar em, su decisión de convertirse en comediante en un ambiente altamente competitivo, y si tú te das cuenta con un pequeño detalle, que es ¿Cuál? una discapacidad física, ¿verdad? En sus brazos, ¿verdad? Y de la cual él hace sustracción y sale adelante y se convierte en un tipo que es panelista en radio, hace programas de televisión. Oscarito, ahí me están, por interno me soplaron. Oscarito, ¿verdad? Imagínate tú qué ejemplo a la vena te entrega un sujeto como ese, que ante la adversidad es capaz de incluso reírse de sus propias limitaciones Mira. físicas, Mm. pero con un corazón que no cabe en ese cuerpo, y que finalmente donde va, cualquiera podría decir que la gente lo aplaude o lo admira o le pone atención por su condición física, y no, finalmente el tipo conquista por el corazón, por, por transmitir una cuota, yo te diría, de entereza y de disposición a la vida, de la cual muchas veces nosotros, teniendo todo nuestro cuerpo completo, nuestras capacidades intelectuales, físicas, mentales intactas, a veces finalmente terminamos, comillas, derrotados. Derrotado. Y sin embargo, un sujeto como él te dice, casi te refriega, ¿verdad? Oye, ¿qué te pasa? O sea, mira, yo soy el ejemplo. Me Ajá. gusta mucho lo que dices porque de algún modo a partir de la mirada que nos muestras con Oscarito y también de lo que has ido contando, eh, cuando hablamos de esfuerzo hablamos también de muchos elementos o criterios añadidos para conformar lo que es el esfuerzo. Sí, claro. Eh, Acá apareció la decisión, apareció la perseverancia, aparece la voluntad, aparece la inteligencia. Eh, ¿Cuál para ti de estos elementos, de estos criterios, consideras que uno tendría que incorporar, ¿no? O ha ido incorporando en este trayecto de tu vida para decir, mira, yo soy un hombre de esfuerzo? Ujú. ¿Cuál de esos a lo mejor ha calado más en ti para poder incorporar este valor como algo ya cada vez más asentado en tu historia? Eh,
Me pones difícil la pusiste difícil. Uno inevitablemente tiende a decir todas las anteriores, ¿ya? Pero si tuvieras que priorizar, Sí, yo sí. creo, yo creo que la persistencia, desde mi mirada, es la madre de cualquier proyecto, para no darle el ribete de una batalla, ¿verdad? Porque a veces uno utiliza frases o palabras cliché. O de un proceso, Yo diría ¿no? que de un proyecto, de esos procesos que uno todos los días vive. Mm, El esfuerzo es tan consustancial al ser humano. ujú. Y desde ese sentido, el tener un proyecto, el ser persistente, esa persistencia no es solo una frase. Tú la tienes que trabajar diariamente cuando te levantas en la mañana y te quieres quedar acostado, cuando estás resfriado y quisieras no salir de casa, Ok. cuando es tarde en la noche y tienes todavía algunas labores pendientes. Em, Creo que son transversales a todos los seres humanos. Yo, por lo tanto, en este espacio no pretendo ser el ícono del esfuerzo, ¿verdad? Y No, salir de acá no, con ese no, como el rótulo, super esfuerzo, ¿no? sino Eh, simplemente representar el hecho de que el esfuerzo es un elemento tan común a todos nosotros mm. y que, por lo tanto, bien merece la pena de tratarlo de una manera Y que colectiva. se puede vivir desde diferentes Sin escenarios. duda, sin duda. Sí, te hago un juego chiquitito, Ajá, ¿ya? perfecto. Tú decides con cuál te quedas porque ambos hablan del esfuerzo, pero Ok, desde, ¿a ti te gusta el esfuerzo como pescador? ya, ¿Ya? El pescador tiene que tener mucho, me imagino. o como atleta. ¿Con cuál te quedas tú? ¿Como pescador o como atleta? Mira, como pescador o como atleta, ¿Eh? eh, pucha, yo te diría que por mi naturaleza ¿Ya? yo voy más por el atleta. No voy en desmedro del pescador, Por supuesto, ambas ¿verdad? lo hacen, ¿no? Pero veo al atleta en el sentido de la capacidad de hacer, vuelvo a repetir, un proceso. Un Todo proceso. es un proceso, como decía Pimpón, ¿cierto? Los procesos también implican métodos, Métodos. métodos que te ayudan. Mira, ping-pong fue parte de tu pasado también y ¿Viste? que te ayudó a También, entender el... ¿cómo olvidarlo? Y que implica una tabla de salvación a mucha gente que cree que aunque haga esfuerzos no va a salir del espacio o de la condición en la que hoy se encuentra. Cuando tú a esa condición de ser pertinaz, de ser muy aplicado, le agregas método, Ujú. el método es como una receta de cocina y que por lo tanto le puede servir a muchas personas, Exacto, independiente de sus naturalezas, exacto. para poder armar ese plan de desarrollo que, insistiendo, a través del esfuerzo, les va a permitir llegar inevitablemente a otro estado. Claro, y a veces se pierden que en lo ordinario, en lo común, uno puede vivir ese valor y a veces Ciertamente, como que pone solamente escenarios como extraordinarios donde así se puede es. vivir. Y donde sumemos también la ¿Mm? necesidad de que hayan personas que también estén actuando como andamios en ese proceso, en ese método. Cuando tú tienes personas que están alrededor tuyo, personas que tú quieres, a quienes también, que a ti también te quieren, te estiman, ¿verdad? Es inevitable que tú vayas dando saltos, vayas avanzando y que ese esfuerzo, por lo tanto, se traduzca en resultados. Porque hacer esfuerzo y no ver resultados, yo creo que no es una posición tan gratificante, por mucho que queramos disfrazarla. Obviamente que te disminuye, Sin ¿verdad? duda. Te desgasta. Pero cuando tus esfuerzos son tendientes a resultados y los vas viendo, válgame Dios, ¿verdad? Entonces, ¿te gusta más el esfuerzo como resultado o como proceso? Más como proceso, al parecer. Sí, claro, Más como sí, proceso. sí. Sí. Aunque inevitablemente uno siempre espera el Mm. resultado, ¿ah? O sea, uno va Pero te funcionando. gastas mucho en el proceso. Claro, claro. Sí. eh, por ahí va. Yo creo que Mm. no tiene que ver con que tu esfuerzo finalmente tú te ciegues a ver el resultado, porque no vas a haber aprovechado el proceso. Y a las personas que estuvieron Uy, y a los entornos. no puedo dejar, nos quedan muy poquitos minutos, Ujú. pero en esta historia de esfuerzo aparecen personas y al parecer tú tienes personas muy cercanas a ti que te han ido acompañando, ¿no? Sí, sí. ¿Quiénes son? Mira, Ahí En, en- trajiste un en- par de en fotos, orden, ¿no? en orden claramente, mi familia, Tu soy, familia. soy un tipo bendecido Ujú. por la compañera que tengo desde hace ya
muchos años, 28 años y más. Ahí 28 aparece años. María Cristina. ¿Ve? Ella es originaria de Chiloé. Imagínate tú la combinación rara. Chuquicamata Un con chuquicamatino con pero una ambos con chilota. CH, ¿ah? ¿Ah? Ahí hay algo en común. Mis dos hijos, Sebastián que tiene 23 Mira y qué Cristian que bonitos. tiene 18. Mira. Yo te diría que son el resultado de ese esfuerzo que a mí ya no me resulta como tal esfuerzo, sino que me resulta una gratitud permanente a tenerlos a mi lado Mm. y saber que puedo seguir avanzando en mis proyectos con ellos siempre cerca, pese a que cada uno tiene sus proyectos, por muy familia que Sin seamos, duda, ¿verdad? sin duda. Pero un tremendo capital ahí. Oye, y qué bonito ir terminando un poco primera parte de nuestro Ujú. programa, ¿no? Porque en definitiva lo que hemos hablado de esfuerzo tiene sentido en la relación con un otro. Y Ciertamente. tiene relación con que, tal como hizo ese profesor en Chuquicamata, de ayudarte en este lugar, tú, en tus proyectos, en tu vida familiar, también has ido haciendo eso. Eh, Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿ya? Perfecto. Por favor, quédense, que en pocos minutos vamos a regresar con Fernando Cortés, ¿no? Aquí en Tiempo de Conexión. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Tiempos de Conexión junto a Fernando Cortés, hablando del valor del esfuerzo. Escuchábamos hace poco, Fernando, la historia de tu vida en Chuquicamatas, se ha juntado con la historia de vida con una persona de Chiloé, Sí. y has ido haciendo y has ido captando tu vida en torno a este valor, y obviamente que hay un montón de otros valores. Solo hoy día hacemos como un foco en el valor del esfuerzo, y quisiera invitarte, bueno, vamos a parar un poco el pasado y te quiero invitar a que puedas apretar ¿El futuro? no, el Ah, el presente. presente. Entonces le ponemos play, ¿cierto? El play. Entiendo que ahí sería el Sí, presente. lo que te quiero invitar ahora es mirar el hoy, ¿no? Mirar el hoy en torno a lo que estás desarrollando, en torno a lo que estás viviendo. Primero, preguntarte qué esfuerzos tú hoy día estás realizando, Fernando, para actualmente para alcanzar tus metas o tus sueños. ¿Cómo te estás sintiendo al enfrentar estos desafíos que surgen en el camino, y cómo el valor del esfuerzo, esta fuerza, aun cuando es como hacia afuera, pero también es muy vivida hacia adentro, Sí, ¿no? claro. Entonces, me gustaría que nos pudieras compartir qué estás haciendo y cómo estás enfrentando esto Ujú. desde este valor. ¿Hay algo que nos quieras compartir? Mira, yo te diría que en el momento en el que hoy me encuentro aprovechando ahí el play y el Sí, presente, como dices tú, sí, eh, estoy logrando lo rico de cuajar, de ensamblar el proyecto personal, el proyecto familiar, el proyecto laboral que tengo, eh, en esa casualidad que Dios te permite de poder, por ejemplo, desempeñar una labor en una institución de educación superior, ok. ¿ya? Eh, a cargo de un programa que también es una tremenda y hermosa casualidad que te permite primero mejorar tú mismo, y disculpa ahí el que te hable primero como en forma egoísta, Ok. eh, pero cuando tú estás preparado, cuando a ti se te entregan herramientas para mejorar, inevitablemente lo que tú puedes dar es mucho más, Mm, se multiplica mucho más. Yo creo que en ese minuto me encuentro de la vida. mira, He interesante. recibido muchos regalos de distintas personas, de distintos acontecimientos, más de 20 años de desempeño laboral que te van finalmente templando, te van modelando, decíamos al inicio de la conversación, ¿no?
y que te permiten entender que, por ejemplo, el desarrollo de un área específica en la que hoy día me encuentro, que es la innovación y el emprendimiento estudiantil. Esa es el área de tu trabajo. Claro, es un carril, es un riel, ¿verdad? Material, por cierto, pero que te permite incorporar estos elementos profundos de los que estamos hablando. Entender que el esfuerzo, la constancia, el ser pertinaz, el ser disciplinado, el utilizar un método, finalmente se convierte como en un acto de vida. Y esto del emprendimiento pasa a ser como una casualidad, que no me vayan a oír los que están a cargo del programa. Pero es una oportunidad de desarrollo, sí, finalmente. Claro, y es una oportunidad de desarrollo que no solo se limita a crear, a propiciar en los jóvenes la creación de una empresa, porque uno en sí mismo es una empresa. Okay. Entonces, uno está destinado inevitablemente a medir bien los recursos que va a utilizar, a buscar ayudas, a buscar, uno podría decirlo desde el punto de vista empresarial, el financiamiento. Y en el ser humano, ¿cuál es ese financiamiento? El aprovechar el capital de quienes están cerca tuyo, sin duda. De poder potenciarlo finalmente. Que te permiten potenciar todo aquello que tú quieres hacer. Por lo tanto, estoy en ese proyecto actual, bueno, en esa línea de desarrollo donde uno puede proclamar, si tú quieres, estas buenas nuevas de la capacidad de avanzar. Qué bonito eso, porque finalmente se transforma, más que en un discurso, se transforma en un relato, en algo que tú has descubierto, y por eso lo proclama, ¿no? La proclamación es contar algo con mucho fervor, ¿no? Y con mucha intención, sí, y con mucho convencimiento finalmente, de que hay algo que a lo mejor nos puede hacer bien. Te llevo a lo social. Perfecto. Te llevo a lo social. Entonces, con esta entrada, ¿no?, de esta proclamación, ¿de qué manera tú crees que el valor del esfuerzo puede impactar a lo mejor positivamente en la sociedad actual? ¿De qué manera a lo mejor esta proclamación, mira, estamos armando esto, si incorporamos este valor del esfuerzo, a lo mejor nos podría ayudar en qué, dónde tendríamos que llevar el esfuerzo hoy en la sociedad en la cual nos encontramos, dónde habría que cultivarlo? O sea, te invito a hacer un poco una mirada crítica, constructiva, sí, claro, sí, de poder decir, mira, tenemos una tremenda oportunidad, tenemos un tremendo desafío, pero a lo mejor el esfuerzo que tenemos que hacer para llevar a cabo ello tiene que ser de este modo. ¿Qué análisis haces tú con respecto a eso? Porque muchos dicen que el esfuerzo hoy día más bien está concentrado de manera individual, y el esfuerzo más bien para algunos está concentrado también en una lógica solo de competencia. Y acá lo que estamos tratando de hacer ver, y que un poco lo que tú nos estás invitando, es que el esfuerzo es colectivo, el esfuerzo es comunitario, el esfuerzo es una lógica de entender que todos podemos crecer, y que ese profesor, la señora y un montón de elementos que nos cuentas es, oye, yo soy la persona que soy gracias al esfuerzo que también pusieron en mí. Entonces, al parecer hay una responsabilidad social muy potente en la medida en que vamos incorporando este valor. Sí. Entonces me gustaría poder escuchar tu análisis a partir de eso que tú ves. Perfecto. Sí, mira, un poco adelantaste tú la respuesta que iba a dar. Sin duda que el esfuerzo tiene, si tuviéramos que dividirlo por un tema más bien metodológico, en una parte individual y en otra colectiva. Yo creo que al esfuerzo antecede sin duda el reconocimiento de necesidades reales, del espacio en el que uno vive y en el que a uno le toca participar, ¿verdad? La universidad, el instituto, el colegio, la familia, el barrio, la comuna, la comunidad, ¿verdad? Y evidentemente eso tiene que ver con, primero, creo yo que en este orden, cuando tú hablas de esfuerzo, primero tiene que haber un sentido del esfuerzo. O sea, ¿por qué yo me quiero esforzar finalmente? Sí. ¿O por qué queremos esforzarnos? Entonces, sí, ahí antecede quizás la palabra fe o esperanza. Tener algo que a ti te anima a pasar del estado actual al estado futuro, pese a que todavía no aprieto Pero eso te pasa a ti. El adelantar. ¿Eso te pasa a ti? Sí, ciertamente, ¿verdad? Entonces, en esa línea, claro, se sobreviene el esfuerzo porque tú entiendes que hay elementos que te van a permitir avanzar. Y ese avance no es un avance que sea individual. Por lo menos yo soy un convencido que todo el episodio social que vivimos hoy día como país, como comuna,
como comunidad, no es tan distinto la perspectiva que tenemos todos, por mucho que tengamos distintas maneras de pensar. Tenemos que lograr un mecanismo a través del cual, lo dijiste tú muy claro y lo avalo, entender que ese esfuerzo cuando tú lo haces colectivo, te permite sin duda desplazarte hacia otro estado. Y ese otro estado inevitablemente te lleva a una mejora en la calidad de vida. Y cuando hablo de esa mejora, no me refiero a bienes materiales necesariamente, pese a que la materialidad es consustancial en este mundo, ¿verdad? Pero el elemento que nos mueve finalmente, el motor que nos moviliza, es más lo espiritual. Somos seres de luz, ¿verdad? Y en ese espectro, irremediablemente esa luz no puede encapsularse como una suerte de ponerla en un vaso. Tú tienes que irradiarla, porque al irradiarla también no solo tú te ves beneficiado, sino que el resto. Y cuando tú recibes la luz del resto, inevitablemente vas a cambiar de estado en el lugar donde te encuentres y en las circunstancias en que estés. Y si hoy día tuvieras la posibilidad de ir a algún lugar, estos lugares que tú conoces, puede ser Chuquicamata también, o puede ser otro, ¿dónde llevarías el esfuerzo? Como si tuvieras un mapa. Imagínate que tienes un mapa, a lo mejor de Chile, o de donde tú quieras, y dijeras, mira, aquí tengo el esfuerzo, tengo el pinche del esfuerzo, o tengo la luz del esfuerzo, ¿no? Aun cuando tiene que ver con uno, pero sí lo hacemos simbólicamente. ¿Dónde lo podrías y por qué? Por ejemplo, yo podría decir, yo lo quiero que el esfuerzo hoy día esté en los jóvenes, que entiendan que el esfuerzo no tiene que ver con el tener, sino que el esfuerzo tiene que ver con el ser mayor. Una manera, y hablo como simbólicamente de los jóvenes, ¿no? Los jóvenes del Duoc donde tú trabajas. ¿Con qué lo asemejas? ¿A qué lugar tú, así, de manera concreta, hoy día consideras que tendría que estar este valor? Así, para poder decir, mira, la sociedad hoy día necesita este valor en este lugar. ¿Dónde? Va a parecer que estamos pauteados, pero no es así. Sin duda, dado el trabajo que yo vengo desempeñando desde hace más de 20 años en educación superior específicamente, te puedo comentar, Ariel, que creo que los jóvenes para mí son ahí pondría el pinche, ¿verdad? ¿Pondría el pinche? Sin duda. Yo creo que hoy día la juventud son los llamados precisamente a ser, son los agentes de cambio. No quiero usar palabras cliché, sino tratar de que tengan significado, no solo para ti, agradeciendo la invitación, sino también para quienes nos estén escuchando. El comprender que el comportarte como joven significa recibir los cambios. No sé si soy claro. No hablo de juventud desde el punto de vista cronológico, que si es así yo quedo fuera del rango de inmediato, ¿cierto? Okay. Sino la juventud desde el punto de vista de aceptar que todo va cambiando. Somos seres de cambio permanente, y ese cambio permanente debiera tender a una mejora también permanente. Entonces, creo que ahí están los esfuerzos, en cómo lograr que recuperemos como sociedad esa calidad de jóvenes que la tenemos, ¿ya? La tenemos en nuestro actuar, en nuestra cotidianeidad, y que muchas veces se pierde cuando finalmente trabajamos, vivimos, dormimos, actuamos con piloto automático y no somos conscientes de aquello que estamos haciendo, con el esfuerzo natural que está ahí subyacente, ¿verdad? O sea que finalmente lo que tendríamos que como trabajar son acciones. Yo escribí alguna. ¿Cuál de estas acciones compartiría a lo mejor para crecer en el esfuerzo con los jóvenes? Fortalecer la motivación, terminar lo que uno empieza, entender que la dificultad y el fracaso son oportunidades, valorar el progreso, el proceso, ¿no? Tener buenos aliados, y con ello a lo mejor ir construyendo también todo este proceso. Sí, claro. Creo que cuando hablamos y hemos ahondado en este valor, a mí me genera inquietud de que a lo mejor hay que revalorizar este valor. A veces como que el valor del esfuerzo se ha asociado a lógicas de interés,
pero acá lo que tendríamos que asociar el valor del esfuerzo al desarrollo personal y comunitario. Creo que tiene una dimensión social muy profunda. Y te agradezco porque no lo había pensado y con ello uno también va diciendo, mira, este valor en definitiva impacta y por eso nos conecta. Por eso este programa se llama Tiempo de Conexión, porque ¿qué pasaría si muchos jóvenes o muchas experiencias se pudieran sumar a este valor? Lo más probable es que estaríamos viviendo también de una manera distinta. Es muy probable. Es muy probable, ¿no? Es muy probable, pero por lo tanto ahí quizás el mensaje que está soterrado, ¿verdad? Subyacente, es que puede que no tengamos tanto tiempo más para hacer esos cambios, para comprenderlo y para ponernos a disposición precisamente de volvernos más jóvenes, ¿verdad? Jóvenes y rebeldes en el sentido de aceptar el cambio y propiciarlo. ¿Avancemos? Avancemos. Mira. Entiendo que vamos al futuro. ¿Sí? Te invito Volver al futuro. Entonces ahí hay que apretar el forward. Estamos... una pequeña pregunta sobre el futuro. ¿Qué planes o proyectos tú tienes para el futuro que requieran esfuerzo? ¿Y cómo te imaginas tú viviendo este valor a lo mejor en un tiempo más? Mira, en términos de proyectos, yo te diría seguir avanzando en este derrotero de la educación. Creo que ya es un área que forma parte de mi vida. Entonces, claro, ya está instalada. Okay. Tengo la suerte de estar también en una institución que me privilegia para desplegar justamente esas habilidades que he ido logrando. Siento que el proyecto futuro más claro es seguirme nutriendo con los jóvenes, no solo a través de la dirección o de la jefatura del programa que hoy día tengo, sino también a través del contacto en las clases, en el pasillo, en las distintas instancias que finalmente son espacios igualmente de formación. El aula no es solamente el espacio reservado para formarte, sino todo lo que tú vas viviendo. Eso es lo inmediato. Yo te diría que otro elemento más bien de mediano plazo en el futuro es seguir cultivando la relación familiar. Creo que es básica. Estoy en un minuto donde, por ahí decía un spot publicitario, ¿verdad? Estás a mitad de camino de la jubilación. Quizá un poco más. Y puede que ya esté un buen poco más avanzado, ciertamente. Entonces, es proyectar ese avance, reconociendo las limitaciones que voy a ir teniendo como ser humano, donde hay un cuerpo que se empieza también te empieza a pasar la cuenta. Pero donde tienes que duplicar esfuerzo precisamente en tratar de inocularte ese germen de juventud, no física, sino espiritual. Y eso implica recuperar un poco más la relación con las personas que tú quieres. Yo te diría que ese es el proyecto que más me afana. El tratar de recuperar esos espacios, el entenderlo, dijiste tú muy bien, que esto no funciona finalmente con la individualidad, sino a través también de... En mi área se habla mucho de los ecosistemas, ¿verdad? Y finalmente los ecosistemas, los hubs, dicen algunos también, no son sino justamente la instancia donde hay opiniones comunes, hay propósitos comunes y se trabaja en pro de esos propósitos. Y ahí lo colectivo de nuevo va a tener una importancia tremenda, muy determinante, porque te das cuenta que no es solo la opinión de uno, no es solo el proyecto personal, sino son proyectos muy compartidos y que se materializan en lo individual, pero a través de lo colectivo. Excelente. Última pregunta, sí, claro. Antes de invitarte además también. Que ya no nos quedan más teclas, era pasado, presente, futuro. Sí. Suelo hacer como un viaje a imaginar tus últimos tiempos, tus últimos días. Nunca sabemos cuándo va a ser, pero si tuvieras la oportunidad de visualizar, mira, no sé, quedan 10 días, 5 días, 4 días, ¿no? ¿En qué te gastaría el esfuerzo, Fernando? Uy, ¿en qué me gastaría el esfuerzo? ¿Qué te queda en ese tiempo? Uy, qué buena pregunta, qué profunda tu pregunta. Yo creo que no en endeudarme y reventar la tarjeta de crédito, total, ya no la voy a tener que pagar, ¿cierto?
sino más bien Mm. en perdonar, en En perdonar. perdonarme con las personas que amo, a quienes no les he hecho bien, porque uno a cada rato está expuesto a eso, a no hacer bien las cosas y a herir sin darse cuenta a veces, inconscientemente. Eh, yo creo que invertiría esos poquitos días en aquello, en, más que en pedir perdón explícito, en hacer evidente eso de, de pedir las disculpas del caso, por ahí los futbolistas dicen, bueno, vamos a seguir trabajando en la semana, ¿no? Ahí ya no te queda mucho tiempo. Mm. Entonces, es reconocer efectivamente en los demás que uno crece con y por ellos Mm. y tener la humildad de saber que uno ha cometido errores. Yo creo que partir de este mundo en el que nos encontramos en búsqueda de ese otro espacio que, según las convicciones que cada uno tenga, es ese renacer prometido. eh, Cuando hay perdón, el sabor debe ser tremendamente rico. ¿Mm? Y muy, muy, muy profundo lo que dices, porque y me gusta mucho y que me emociona un poco también captar que, que finalmente como que los esfuerzos se guardan en un lugar del corazón. Y lo que uno guarda en el lugar del corazón no son ya solo lugares, sino que son personas. Exactamente. Entonces es súper potente ver que todo lo que hacemos en nuestra vida o todos los esfuerzos, donde ponemos la fuerza, donde ponemos el intento, donde ponemos esta persistencia que tú has ido hablando, es no perder nunca de vista que no es solo un proyecto en torno a cosas que queremos lograr, sino que es por personas con quien queremos estar. Entonces, quizás invitar también a cada uno de los televidentes a pensar el por quién estoy haciendo este camino, ¿no? No solo por Sin qué duda. estoy haciendo este camino, porque Ponerle un rostro. ponerle un rostro, porque cuando yo te pregunto ahora, oye, ¿en qué te gustaría estar el esfuerzo? Y lo único que hiciste es decir, mira, quiero volver a encontrarme a lo mejor, no sé, con mi señora o con alguien y pedir perdón. Y en eso esas son las fuerzas que voy a ocupar. Entonces, te agradezco mucho porque creo que de este modo los valores van tomando importancia porque se van transformando en medio de conexión con otro. Lo, qué bonito es notar que en este programa vamos a ir viendo muchos valores, ¿vale? Pero van a tener sentido en la medida en que desarrollan más vida. Así es. Es la idea. Entonces es bonito notar eso que tú nos has ido compartiendo. De antemano te agradezco, Fernando. Te agradezco mucho haber estado acá, haber compartido. Hemos escuchado una gran historia de vida, ¿no? Hemos escuchado una historia simple de vida, ¿sí? Hemos escuchado una historia de alguien que tenía la misma ropa que todos los demás. Sí. Hemos escuchado a alguien que después se la juega como universitario, después se da cuenta que se la quiere jugar en la vocación. Y te queremos invitar en este ratito a que puedas dejar un mensaje al futuro, también a nuestros amigos que nos están escuchando. Mira, te vamos a invitar a mirar tu cámara, ¿vale? ¿Sí? Tómate todo el tiempo que quieras, ¿no? Este es tu momento. Y a lo mejor, ¿qué te gustaría dejar como legado a tus seres queridos, a tu entorno, al mundo? Si tú les pudieras hablar un poco a partir de esto. Esa Ujú. es como que fuera una cápsula del tiempo, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿Sí? por favor, Ok. toma tu tiempo no, y hazlo dirigido, así. Hola, y Perfecto. nos cuentas. ¿Vamos? Ya pues, vamos a hacer ahí el intento. Dale. Lo que se me viene a la mente, la reflexión después de esta conversación, muy grata por cierto, Ujú. debo acotar, eh, es entender que en este camino que hacemos, lo que hay que primero poner como ingrediente es el disfrute. Eh, disfrutar lo que uno va haciendo, con errores, lo mencionaste tú hace un momento atrás. La vida de uno está llena de errores. No quiero decir frustraciones, algunos de repente extreman el concepto, pero uno comete a veces muchos errores,
pero inevitablemente hay una magia que te está guiando para entender que cuando miras hacia atrás, esos errores no fueron tales, fueron más bien mecanismos de aprendizaje. Y cuando esos mecanismos de aprendizaje uno los reconoce, no solo en uno, sino también en los demás, creo que le hace sentido finalmente esto del esfuerzo. Cometer errores, equivocarse para aprender, para no cometerlos nuevamente, rodearse de personas que te quieren, creo que es vital, es esencial. Quizás volverte un poquito selectivo, ¿por qué no? Pero dedicar tiempo y esfuerzo, valga la redundancia, en cultivar esos cariños, esos apoyos, y finalmente entender que uno está aquí y ahora haciendo algo porque hay un propósito. Yo no te podría decir con tanto convencimiento cuál es el propósito que Dios tiene en mi vida. He tratado en el último tiempo, quizás también eso es un poco la consecuencia de menos pelo, ¿verdad? Algunos más canas, que te va enseñando a no preguntarte tanta cosa, sino hacerlo más simple, disfrutando, tratando de que el error no sea doloroso, pese a que a veces ocurre, Sí. Y procurando estar presente, porque siempre al estar presente de alguna forma, cuando hay dolores ajenos, uno también ayuda en esas mejoras, en esas mejorías. Somos sujetos que necesitamos estar juntos, y partiendo por la familia, el núcleo de amigos, ya te decía, la comunidad en general, y ahí está un poquito mi reflexión y mi mensaje, ¿verdad? Disfruten, ¿verdad? Disfruten. Si cometen errores, párense nuevamente, porque siempre hay espacio para poder aprender. Quizás es un mensaje que me tengo que yo también dar. No ser tan grave en algunas cosas. Yo a veces soy un poquito estructurado. En mi casa siempre me bromean entre broma y en serio, que soy demasiado estructurado. Yeah. Y esa excesiva estructura, Claro, te lleva a veces a no pasarlo tan bien y a perder ese disfrute, que era la palabra clave que les dejé como mensaje al principio. Así es que soltar un poco, vivir, procurar felicidad y perdonarse, perdonar. Creo que son los mensajes que puedo humildemente dejar en esta vida simple, como bien lo dijiste tú, muy bien retratado, ¿verdad? Con la simpleza que tiene cualquier mortal que ande caminando aquí, ¿cierto? ¿verdad? En la calle, pero que cuando se vuelven palabras, de alguna manera te hacen crecer mucho más, que es lo que tengo que agradecer, por cierto, en este programa. Pero te agradezco porque has compartido una vida simple pero muy profunda, y te hemos tenido como un gran invitado, ¿no? Muchas gracias. Queridos amigos y amigas, hoy en tiempos de conexión hemos escuchado la historia de Fernando Cortés, ¿no? Y los queremos dejar invitados para un próximo capítulo aquí en el canal ISB, y les agradecemos muchísimo haber compartido con nosotros este tiempo. Nos vemos en un próximo programa, en un próximo valor, y con un invitado tan importante como tú mismo dirías, con Fernando. Muchas gracias a todos. Gracias.